Can Yaman ha soltado la bomba y no tiene nada que ver con un nuevo proyecto. Está hablando de Demet Özdemir, y la razón por la que no se va a casar con ella es es un salseo total. Escuchen esto. Se suponía que eran la pareja de oro, ¿verdad? Can y Demet, saliendo de la serie esa que nos enamoró a todos. Las fotos juntos, los rumores de boda, todo pintaba a cuento de hadas. Pero ahora, ¿resulta que el cuento tiene un giro bastante frío? Can Yaman ha dado unas declaraciones y ha dejado claro que, por ahora, la boda con Demet Özdemir no está en sus planes. Y no solo eso, sino que ha dado unas razones que, para ser honestos, son un poco desconcertantes. Dijo algo así como que él está en un momento de su vida donde el matrimonio no es una prioridad, que está enfocado en su carrera y que prefiere disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. ¿Eso significa que una relación seria y un posible matrimonio no forman parte de ese disfrute? Uf. Para ser honestos, yo me esperaba algo más romántico. ¿Quizás que no se sentían listos? Pero esto suena más a que Can Yaman, en este preciso instante, no ve un futuro matrimonial con Demet. Y eso duele, ¿no? Porque nosotros que los hemos seguido pensábamos que sí. Que había química, que había amor, que iba para largo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la presión mediática, y quizás la propia dinámica de sus vidas tan expuestas, les ha pasado factura. O tal vez, y esta es mi teoría, Can Yaman está más enfocado en mantener su imagen de soltero codiciado, de estrella internacional que está conquistando el mundo. Y una boda en este momento podría limitar esa imagen. Es un pensamiento un poco cínico, lo sé, pero a veces la realidad es así de dura. Muchos dicen que esto es solo una forma de esquivar preguntas, de calmar las aguas. Pero si lo ha dicho tan directamente, si ha sido tan claro con que no está en sus planes casarse con Demet, yo me inclino a pensar que es porque, en este momento, no lo ve. No significa que no la quiera, ojo. Puede que la quiera muchísimo, pero el matrimonio es otro nivel, otro compromiso. Y él, al parecer, no está preparado para dar ese paso. Y hay que decirlo, Can Yaman es un tipo con mucha confianza, ¿verdad? No le tiene miedo a decir lo que piensa, aunque eso signifique decepcionar a algunos fans. Y bueno, para ser honestos, es un poco triste pensar en el final de esa historia que tanto nos ilusionaba. La química que tenían era innegable. Verlos juntos en pantalla era pura magia, y luego verlos fuera de ella, ¿para qué decir? Pero bueno, la vida de las celebridades es complicada. Está siempre bajo el foco, y las relaciones tienen que ser súper fuertes para aguantar tanta presión. Quizás ellos, después de todo, se dieron cuenta de que eran más compatibles como compañeros de escena que como pareja de vida. O quizás, y esto es lo que me da un poquito de esperanza, simplemente es una pausa. Ahora no, pero quizás más adelante. Aunque sus palabras no suenan muy a eso, ¿verdad? Lo que sí está claro es que esta declaración de Can Yaman va a dar mucho de qué hablar. Y va a hacer que muchos se pregunten, ¿qué pasó realmente? ¿Hay algo más detrás de estas palabras? ¿Se acabó el amor o simplemente se acabó el rollo de la boda? Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿creéis que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos en el futuro, o esto es hasta aquí hemos llegado?